Justamente estamos enviando la invitación para que una vez Toño se conecte podamos dar inicio a este proceso. Mientras tanto, lo que les puedo ir contando es que este es nuestro Instagram Live número, número 6. Estamos en el Instagram Live número 6 y vamos a estar hablando hoy sobre sordoceguera en tiempos de contingencia. Tenemos dos invitadazos súper especiales. Listo, ya estamos conectados. Estoy escuchando eco las personas del chat, las personas que se han conectado nos comentarán si ustedes también escuchan eco o si es solamente un tema mío para poder empezar con el Instagram Live. Si Julia de pronto nos puede ayudar o algo otra de las personas que están ahí conectadas. Hoy vamos a estar conversando a partir de las reflexiones de un documento que se llama COVID y la sordoceguera. Son unas recomendaciones para políticas inclusivas de la Comunidad Global de Sordos Ciegos y fue elaborado por la Federación Mundial de Sordos Ciegos, la Unión Europea de Sordos Ciegos, Federación Africana de Sordos Ciegos y finalmente la Federación Latinoamericana de Personas Sordos Ciegas. Entonces, para esa conversación que nos convoca el día de hoy, tenemos dos invitados, que es Antonio Wilches y Mariela Carrillo, que muy amablemente nos están acompañando desde Perú. Gracias, Maribel, por retroalimentarnos y decirnos que se escucha muy bien. Entonces, creo que ya con eso podemos empezar. Muchas gracias, Mariela, por acompañarnos como guía, intérprete y participante el día de hoy. De verdad que contar con ustedes es muy importante para nosotros. Toño, un saludo muy cariñoso desde Colombia. Qué bueno volver Gracias. a saber de ti, a verte y que nos puedas acompañar. Gracias. Mi nombre es Toño Vilches. Soy una persona con sordoceguera. Pertenezco a ASOCIP. Bueno, no soy el presidente de ASOCIP. El presidente de ASOCIP es el señor José. Y bueno, por las circunstancias del coronavirus, él se encuentra ahora en Francia con su familia. No ha podido retornar al Perú. Pero tengo la autorización para ser responsable encargado acá y también para poder difundir todo lo que sea necesario. Perfecto, Toño, muchas gracias. Toño, si quieres, antes de empezar, por favor, cuéntanos de ti, más allá de tu nombre y de la representación que tienes ahorita de la Asociación Peruana de Sordos Ciegos. ¿Qué otras cosas nos puedes contar sobre ti? Y Mariela, lo que nos estás diciendo es que si puedes aumentar un poquito la voz, ¿va? Bueno, yo quiero compartirles un poco acerca de mí. Yo nací con una persona sorda, más o menos a la edad de los 18 años. Es que mi visión comenzó a bajar, a cambiar. Yo tengo el síndrome de Usher Sí. y bueno, gracias a muy buenos amigos que he tenido en la vida que me han ayudado también a aceptarlo y a animarme a mí mismo a pesar de la condición. Perfecto. Mariela, si nos puedes colaborar con tu presentación también, por Creo que ahorita estamos ya. ya. Si nos ¿Me cuentas un copié? poquito sobre ti. ¿Tú también? Bueno, yo soy Mariela, ahorita estoy cumpliendo con el papel de guía de interpretación. Además de eso, también soy la esposa de Toño. Esta es mi seña, Mariela. Estamos aquí, bueno, encantados de poder compartir, ¿no? Todo el trabajo que se hace junto con los voluntarios que sirven a SUSID. Estamos acá para poder resolver cualquier duda que tengan acerca de este tema, y sobre todo ahora que todos estamos más conectados, ¿no?
estamos en casa. Tenemos esta oportunidad de aprender, de poder sumar, ¿no?, con nuestros aportes para que esta comunidad sea más visible, sea reconocida y pueda tener la ayuda que necesita, no solamente ahora en la temporada que estamos viviendo en esta situación, sino más adelante, ¿no?, cuando las cosas ya mejoren. Esperemos que sea pronto. Ok, vale, Mariela, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que habíamos trabajado y es un poco, ¿por qué la sordoceguera es una discapacidad única? ¿Y qué implicaciones tiene el comprender la sordoceguera como una discapacidad única? Sí, de acuerdo. La sordoceguera es una discapacidad única. A diferencia de, por ejemplo, de otras discapacidades, al perder los sentidos, la discapacidad, la sordoceguera, a pesar de que se pierden los dos sentidos, no son totalmente iguales. Algunos pueden tener baja visión, pueden ser sordos. En el caso mío, por ejemplo, yo nací siendo sordo, yo usuario de la lengua de señas. Y luego de eso, a raíz de que fui perdiendo la visión y fue acortándose mi visión, tenía que tener a la persona más cerca mío para poder entender hasta llegar a tener la adaptación de la lengua de señas intacto, ¿no? Para poder seguir desarrollando y manteniendo contacto con otras personas, ¿no? Así como yo, hay otras personas que ven, todavía tienen residuos visuales, ¿no? Hay otras personas que no ven nada y no escuchan, o escuchan un poco, entonces se apoyan de aparatos que puedan ayudar a aún tener esos residuos auditivos, ¿no? Todos nosotros, a pesar de tener menos o más residuos auditivos o visuales, somos parte de la comunidad sordociega. Algunos son usuarios de la lengua de señas, del braille, o adaptaciones a través de los medios tecnológicos como el celular, ¿no? Ok, es importante contarles a las personas que nos están viendo y a las personas que seguramente nos verán después en el video que colgaremos en el canal de YouTube, que en Colombia y en Perú al menos ya hay normatividad que permite hablar de que la sordoceguera es una discapacidad única. Es decir, no es una discapacidad múltiple como muchas personas piensan que es la suma de dos condiciones, sino que es una condición de tipo sensorial, pero que es única. Y les cuento un poco a manera de reflexión y de retomar datos históricos, que esto pasa a partir del 2004, gracias al trabajo mismo también de la población sordociega, y es el Parlamento Europeo el que empieza desde el 2004 y decreta la sordoceguera como discapacidad única, y casi que a partir de eso muchos países hacen el ejercicio de declararla también discapacidad única. En Colombia, gracias a una demanda de inconstitucionalidad que hizo la corporación Recapacitando, es que la sordoceguera es reconocida también como una discapacidad única. Y esto tiene pues implicaciones, como lo decía Toño, en términos de la diferencia de población que hay en el mismo colectivo de personas con sordoceguera, que hace que para dar soluciones efectivas, pues tengamos que pensarnos en muchas condiciones particulares y que no sea posible homogenizar a este grupo poblacional. Por ahí estoy viendo que están conectadas varias personas, está Julia Chuquita, y porque ella también va a estar en otro escenario compartiendo con nosotros sobre sordoceguera y sobre ajustes razonables que posibilitan el proceso de participación, aprendizaje y sobre todo de inclusión educativa con la población con sordoceguera. Mariela, te cuento que estoy viendo el circulito cargar, eso significa que de pronto estamos teniendo fallas con conexión y Sí, se quedaron ahí un poquito quietos. congelados estamos. Sí, sí, yo también los veo congelados. Esperemos un poquito a ver si podemos volver a tener la Ya, conexión. Ya, ya. con ustedes, listo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las barreras más recurrentes que dificultan el disfrute de la vida independiente para la población con sordoceguera?
Y esta pregunta es un poco convocada para el análisis, no solamente en este momento en el que estamos con la contingencia del COVID-19, sino a lo largo del proceso, antes de la contingencia y durante la contingencia también. ¿Cuáles son las barreras más recurrentes a las que se enfrenta la población con sordoceguera que impiden justamente que haya el disfrute de ese derecho que en la convención denominan vida independiente? Bueno, quiero contarles acerca de mi experiencia también como estudiante sordo. Recuerdo que también durante mi vida, cuando he querido poder compartir con mis amigos, haciendo niño aún, con mi familia podía haber una barrera, ¿no? Porque ellos tenían temor de que yo salga, que me fuera a lugares lejanos. Eh, yo, a pesar de ello, no dejé que eso me detuviera. Yo siempre trataba de mantener contacto con más personas, salir, no quedarme en casa. Pensaba en que podías trabajar de manera independiente yo, ¿no? En un futuro, ¿qué hacer? Esos eran mis planes. Podía estudiar algún trabajo técnico o algo que permita a mí ser independiente y veía que, bueno, en casa no era de agrado eso, ¿no? Perdón, Ujú. se cortó, pero no sé si seguimos. Estaba contándonos, Toño, que él tuvo un proceso de acompañamiento y que desde casa también contó con los apoyos para poder participar en los diferentes escenarios y que este apoyo lo tuvo a lo largo de la vida. Sin embargo, yo sí veo acá que sigue fallando un poco la conexión, entonces si quieres esperamos un poquito a que se estabilice para que podamos ahí sí continuar con la experiencia de Toño. Igual acá sigue cargando. Ya. Hay unas personas en el chat que están manifestando preguntas. Listo. Ahí ya se volvió a estabilizar la conexión, sin embargo ya no los estamos viendo a ustedes, Ah, ya. sino la parte posterior de la cámara. Listo. Ahora sí. Entonces, para que podamos continuar con la intervención. Bueno, les contaba que yo conversaba con amigos, les compartía mis inquietudes a mi mamá acerca de lo que yo podía hacer, ¿no? Más adelante, en qué podía trabajar, a qué podía dedicarme. Eso yo le compartía a mi mamá, pero bueno, veía un poco el temor también de ella, ¿no? De que no era tan importante como que preocuparme en una formación laboral, pero yo siempre he sido motivado a querer tener una vida más independiente, salir, a compartir con otras personas. Eso ha sido parte de mi experiencia. También he podido experimentar el salir a pesar de la negatividad de mi familia, ¿no? Porque había mucha negatividad y he podido salir a diferentes lugares, a provincias, a salir de viaje. Luego, poco a poco, mi mamá fue entendiendo y me dejaba ir y conocer más lugares. Eso me ha permitido a mí tener una vida independiente. Ok. Ya se cortó otra vez, creo. Sí, y justamente ahorita que volvamos a estabilizar la conexión, siento que es importante hablar sobre las barreras, sobre esas barreras que en lo general son barreras con las que interactúa la población con sordoceguera y que a veces otro tipo de población con discapacidad no interactúa, porque justamente como son una discapacidad única y están reconocidos como una discapacidad única, también hay particularidades muy específicas en términos de la interacción con barreras que también terminan siendo muy diferentes en términos de la experiencia de vivir la discapacidad. Bueno, como les decía, poco a poco mi mamá fue entendiendo mi necesidad de poder salir y eso fue cambiando en mi caso, ¿no?
pero las personas con sordocieguera y sobre todo también las mujeres no es fácil salir e ir a cualquier lugar porque en la calle se expone a muchos peligros, a ser violadas, a ser maltratadas, interactuar con algunas personas en la calle, con los policías que puedan encontrarse, ¿no? Es un poco difícil también tener esa vida independiente. Ok. Hay unas preguntas que enviaron antes de empezar el Instagram Live, las personas que pusieron las preguntas en el post en el que les estábamos avisando que íbamos a empezar con el ejercicio del Instagram Live y estaban centradas con los sistemas de comunicación de las personas sordociegas. Preguntas muy específicas sobre cómo se comunican, qué particularidades hay en los procesos de comunicación, qué podríamos de pronto hacer nosotros para mejorar esos procesos de comunicación. Entonces, Mariela, como sé que me estás escuchando, yo te voy contando esos ejercicios Sí. de preguntas que nos regalen antes de empezar con este Instagram Live, porque siento que también es importante y hace parte de la comprensión de lo que implica ser una discapacidad única. Entonces, sí, Toño, como ya hablamos un poquito de barreras, nos puedes ilustrar sobre los sistemas de comunicación. Por ejemplo, cuando yo me encuentro con un amigo sordo que de repente ya no se acuerda de mí y dice, ah, sí, yo te conozco, lo que hago es comunicarme con señas en tacto. Esa es la forma en que yo tengo de comunicación con él. Si yo, bueno, yo también veo a una persona que es oyente y no sabe cómo comunicarse conmigo, yo le sugiero que pueda escribirme en la palma de mi mano para poder tener una comunicación. Hay personas que no saben cómo interactuar con una persona sordociega y les da temor, pero por lo general tomo la iniciativa a poder tener una comunicación, ¿no? Con la persona que no tenga o no sepa cómo comunicarse conmigo. Ajá. Para las personas que nos están viendo que de pronto se perdió la conexión, lo que les está diciendo Mariela, que dice Toño, es que hay muchas personas que se acercan con miedo a la población con sordoceguera por no saber cómo interactuar o por no tener claridades sobre cómo comunicarse de manera directa con la población. Sin embargo, lo que Toño manifiesta es que hay muchas otras alternativas que ellos como comunidad han consolidado y que se convierten en los sistemas de comunicación que pues les permiten interactuar con las diferentes personas. Se volvió a establecer la conexión, entonces si quieren continuamos desde ahí. Para las personas con discapacidad total, o sea, no ver y no escuchar, muchos de ellos también se sensibilizan más en el tacto. La comunicación puede ser en braille. Hay también métodos para adaptar la tecnología y que puedan tener independencia también a través de sus smartphones, celulares, ¿no? Ajá. Listo. Entonces, la siguiente pregunta que teníamos contemplada es un poco sobre cuál es el perfil adecuado del guía intérprete. De pronto hay algunas personas que nos acompañen que requieran de pronto una ampliación sobre cuál es el perfil del guía intérprete, pero antes de hablar del perfil del guía intérprete, ¿qué es el guía intérprete? Y la pregunta complementaria era cuáles son los retos que tenemos en Latinoamérica frente a la formación de guías intérpretes, porque algo que yo me daba cuenta cuando interactuaba con las personas de la Asociación Peruana de Sordos Ciegos es que también en Colombia compartimos similares situaciones y que los retos en temas de sordoceguera, así como los retos en temas de discapacidad, parecieran ser retos comunes que no solamente tenemos países como Perú o Colombia, sino que son retos que tenemos como región y como América Latina. Entonces, en ese sentido, mientras se va estabilizando la conexión, yo sí quisiera contarles, pues que el guía intérprete tiene varias funciones y que, por ejemplo, una de esas funciones
es facilitar los procesos de comunicación entre las personas sordociegas y las personas oyentes o las personas del resto de la comunidad, y que en ese ejercicio ya nos pusimos en conexión otra vez, entonces siguen ustedes con el tema de guía interna. Bueno, reconocemos al guía intérprete como una persona que hace un trabajo voluntariado, que es una persona respetuosa, respeta mucho nuestra opinión, hay mucha empatía con nosotros. Es un trabajo que nosotros hacemos con él, lo formamos. Es un trabajo que nosotros hacemos con él, los formamos, está diciendo con él en este momento. Es importante también que Es pues, importante también. ¿me Si escuchan? quieres, va siguiendo, yo voy haciendo voz amplificada, porque para que no cortemos la comunicación, porque creo que el tema de la estabilidad de la red está complejo. Es importante que el guía intérprete sea un Es aliado importante que el guía ciego, intérprete esté muy aliado de la persona sordociega, no quitándole protagonismo ni no hablando por él. quitándole protagonismo ni hablando por él. Si nosotros nos dedicamos a la formación de guías intérpretes, nosotros mismos formamos a nuestros guías intérpretes. Ok, Mariela, si quieres tú nos puedes apoyar un poco desde tu experiencia como guía intérprete, contándonos un poco cuáles son esos retos que tenemos en la formación de guías intérpretes en Latinoamérica, en la consolidación también de grupos conjuntos de guía interpretación que nos permitan, que les permitan en últimas a los guías intérpretes generar mejores garantías laborales y generar procesos de aprendizaje conjunto para la formación de más guías intérpretes en Latinoamérica. Sí, como bien decía Antonio, todos los guías intérpretes hemos comenzado con un trabajo que es voluntariado. Todavía no es reconocido propiamente el trabajo como guía intérprete remunerado porque, bueno, ahorita, al menos en nuestro país, hay más atención a las necesidades de la comunidad sorda, que es los intérpretes. Todavía hay mucho que trabajar en cuanto al guía intérprete, porque también la discapacidad, la sordera no es muy visible aún, a pesar de que existe, no es muy visible, falta visibilizarla más para trabajar estrategias de cómo se formaría de manera educativa a los guías intérpretes, ¿no? Hay un perfil que se está trabajando, ¿no? Pero como bien dice, todo parte de la experiencia, del voluntariado, del contacto con la comunidad. Si soy un profesional de la salud, ¿no? Cómo el contacto con la comunidad sorda o ciega puede servirme dentro de mi profesión para dar un mejor servicio. El guía intérprete es importante que se relacione con diferentes personas sordociegas para aprender las diferentes técnicas, sea muy flexible, y creo que sobre todo es más el carácter, que tenga esa flexibilidad de aprendizaje, porque así como aprendes te puedes equivocar en el camino, lo importante es que la comunicación sea clara, que se transmita de manera clara a la persona que estás dándole el servicio, ¿no? Nosotros tenemos un contacto con la comunidad, estar en contacto con la comunidad sordociega, ¿no? Compartir experiencias con otros guías intérpretes a nivel de Latinoamérica, que también se ejerce de manera voluntaria, ¿no? Creo que en algunos lugares muy pocos que se han reconocido. En realidad no hay un trabajo así oficial de parte de los países en Latinoamérica en la formación de lo que es guía e interpretación, ¿no? Es algo que está encaminándose Deja y Mariela porque se vuelve a cortar Mariela. Entonces, si quieres, voy haciendo voz. Es algo que dice Mariela que está hasta ahora empezando a consolidar. ¿Me oyes? sí, sí te oigo. Dale, dale. Todavía está acá cargando. Sí, efectivamente, como lo dice Mariela, creo que el tema de la interpretación en Colombia también comparte ciertas similitudes, a pesar de que hay unos procesos de formación incipientes con unas entidades que están
asumiendo procesos de formación tanto de intérpretes como de guías intérpretes. La mayoría de las personas que trabajan como guías intérpretes en Colombia son guías intérpretes empíricos que se han formado justamente también desde ese relacionamiento con la población sordociega, pero que hasta los últimos años ha sido así, que hasta ahora se están generando esos procesos de formación que está liderando pues ESENA, una universidad en el Valle y demás, pero formalmente la formación de guías e intérpretes es una deuda social que nosotros tenemos también como Colombia y en últimas los servicios de interpretación que en Colombia son pagos, son los servicios que son en escenarios educativos o en escenarios de participación y representación, pero escenarios que no cubren, digamos, otros espacios, por ejemplo, educativos para la preparación de tareas o que en ocasiones no cubren desplazamientos y demás, entonces todavía también compartimos muchísimos retos de los que Mariela destacaba. Y pensé que ya se iba a estabilizar la conexión, pero seguimos un poquito. Increíble, el primer Instagram Live que tenemos con Perú y justo se tenía que desestabilizar la conexión de esa manera. Por ahí vi que se conectó Susan Suárez, justamente también al inicio del Instagram Live comentábamos sobre que la sordoceguera en Colombia ya es reconocida como discapacidad única y que gracias al ejercicio que hizo la Corporación Recapacitando también es reconocida desde el Sistema Nacional de Discapacidad como una discapacidad única, cosa que también pasa en Perú, pero que la comprensión que implica entender la sordoceguera como discapacidad única, pues todavía es un reto que estamos construyendo. Listo, Mariela. Entonces, no sé si quieras ampliar algo más sobre guía al intérprete o seguimos. Bueno, no, está bien lo que has dicho, has complementado, porque en realidad es un proceso que todavía eh, falta aún más integrar a más a la comunidad sordociega, ¿no? Para que se haga eh, un camino para los guías intérpretes, porque ahorita somos empíricos y continúa siendo así hasta que haya más oportunidades para la comunidad sordociega. Antes de pensar de las oportunidades de los guías intérpretes, bueno, va a la par también, ¿no? Sí, es una realidad que está ligada. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil durante y después de la contingencia? Un poco porque estas reflexiones del documento que están dadas en que y pensé que ya se iba a estabilizar la conexión, pero seguimos un poquito. Increíble, el primer Instagram Live que tenemos con Perú y justo se tenía que desestabilizar la conexión de esa manera. Por ahí vi que se conectó Susan Suárez, justamente también al inicio del Instagram Live comentábamos sobre que la sordoceguera en Colombia ya es reconocida como discapacidad única y que gracias al ejercicio que hizo la Corporación Recapacitando también es reconocida desde el Sistema Nacional de Discapacidad como una discapacidad única, cosa que también pasa en Perú, pero que la comprensión que implica entender la sordoceguera como discapacidad única, pues todavía es un reto que estamos construyendo. Listo, Mariela. Entonces, no sé si quieras ampliar algo más sobre guía al intérprete o seguimos. Bueno, no, está bien lo que has dicho, has complementado, porque en realidad es un proceso que todavía eh, falta aún más integrar a más a la comunidad sordociega, ¿no? Para que se haga eh, un camino para los guías intérpretes, porque ahorita somos empíricos y continúa siendo así hasta que haya más oportunidades para la comunidad sordociega. Antes de pensar de las oportunidades de los guías intérpretes, bueno, va a la par también, ¿no? Sí, es una realidad que está ligada. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil durante y después de la contingencia? Un poco porque estas reflexiones del documento
que están dadas en que los escenarios sean accesibles, las noticias puedan llegar definitivamente a la población, son creadas por la Federación Mundial de Sordos Ciegos, la Unión Europea de Sordos Ciegos, Federación Africana y Federación Latinoamericana de Sordos Ciegos, y entonces eso nos hace pensar un poco sobre cuál es el papel de las sociedades civiles de personas con sordoceguera durante y después de esta contingencia. Bueno, a nosotros como organización nos toca en este tiempo de que estamos viviendo Creo que se cortó otra aislamiento. vez, Manuel. ¿Continuó? Espérame que creo que se cortó una vez. No, espera. Un momentico que se estabilice porque esto es sumamente importante y a mí me está dando vueltitas la pantalla, lo que significa que está la conexión grave. Se quedó Toño quietico. Vamos a ver si mejora la conexión. Ya. Bueno, nosotros como organización y nos toca implementar y hacer llegar también al Estado todo lo que significa, las implicancias que hay para la comunidad sordociega, ¿no? ¿Qué responsabilidad debe asumir? Por ejemplo, también el asumir el cuidado de la salud, proporcionar lo que son guantes, mascarillas para la población, que viene a ser la población con sordoceguera más vulnerable, ¿no? Cómo ellos pueden acceder a comprar o acceder a esos productos deberían de ser proporcionados por las entidades del Estado, ¿no? Como asociación tenemos esa responsabilidad de hacer conocer a la sociedad de esas necesidades, ¿no? De protección. ¿Y cómo podríamos las personas que no hacemos parte de las organizaciones apoyar esa labor que ustedes lideran desde las organizaciones de la sociedad civil? Se perdió otra vez. Sí, Bueno, estoy más bien. Se demora unos segundos en estabilizar la conexión. se perdió, ¿no? Ujú. Si quieres volvemos si quieres, a ver si te vuelvo a enviar la invitación. Ya. Ah, Ah, ¿qué? bueno, no, Ya. ya volvieron. Por ejemplo, nosotros hay necesidad en la comunidad de acceder, por ejemplo, si estuvieran enfermos o tienen falta económica, hay muchos requerimientos dentro de la población, ¿no? Mucho de nuestra sociedad no sabe, nosotros debemos de compartir esto para que ellos entiendan y conozcan que existe una población solo ciega y que, por ejemplo, si los ven en la calle, puedan identificarlos y puedan reconocerlos también como en su propia condición, ¿no? Genial. Listo. ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar al interior de las comunidades educativas? Digamos, algo que pasa por lo general es que la población con sordoceguera no es tan común encontrarla en los primeros estadios del desarrollo o encontrarla cuando son pequeñitos y demás, porque al parecer la sordoceguera empieza ya a evidenciarse, al menos en el Ucher, pues en edades mucho más avanzadas, y la mayoría de las personas con sordoceguera son adultas mayores. Entonces, en ese sentido, o al menos desde la experiencia que hemos tenido en Colombia, uno se encuentra lugares en los que hay 5.000 personas con discapacidad. Y de esas 5.000 personas con discapacidad, hay 12, máximo 15 personas que pertenecen a la población sordociega, cuando hay 3.000, por ejemplo,
que es Casos del Norte de Santander, uno se encuentra con que hay 5 personas sordociegas. Eso hace que al interior de las instituciones educativas y del sistema educativo, al menos de educación básica y de media, primaria y secundaria o bachillerato, eh, pues son muy pocas las personas sordociegas que aparecen, lo cual genera un fenómeno y es que nos pensamos que como son pocas, pues las rutas podrían ser similares a las de la discapacidad sensorial. Entonces, si nos pueden dar un poco recomendaciones para las comunidades educativas que les permitan garantizar el derecho a la educación de la población sordociega en diferentes niveles. Y si quieres, Toño, contarnos desde tu experiencia cómo funcionaría el tema, qué cosas no fueron tan agradables desde tu experiencia, pero qué cosas sí funcionaron, sería genial. Sí, les voy a contar de mi experiencia. Yo, bueno, pero partiendo de lo que mencionaste acerca de los niños, por ejemplo, se necesita un especialista, ¿no? Que pueda intervenir en la edad de temprana de un niño un solo ciego, que no imponga un sistema de comunicación, sino Se cortó, que pueda descubrir su propio sistema. se cortó, se cortó. Si quieres, esperamos un momentico para que podamos seguir con lo que estabas contando sobre el especialista que es necesario y para que Toño nos pueda seguir contando desde su experiencia. Se conectó Juan Carlos Ortiz Guerrero. Hola, Juanca. Les contamos a todos que estamos teniendo inconvenientes con la conexión desde el Perú, por lo cual hemos tenido algunos cortes en el Instagram Live que estamos sosteniendo. Sin embargo, estamos esperando que se estabilice un poquito la conexión con Perú. Vale. Hablamos de un especialista, en este caso sería una persona que pueda dar la enseñanza ya sea en braille, señas, pueda usar otro aparato que permita al niño aprender, no sin imponernos, sino que pueda descubrirlo a través de su contacto con el niño, ¿no? Y para que él pueda desarrollarse como cualquier otra persona, que pueda desarrollar sus habilidades educativas. Para que él pueda desarrollar sus habilidades educativas, estabas diciendo. Efectivamente, y digamos que eso, cuando lo hablábamos con ellos y estábamos organizando un poquito este Instagram Live, nos dábamos cuenta y reflexionábamos mucho sobre las falencias que hay en los procesos de atención a la población con sordoceguera, porque, por ejemplo, cuando una persona tiene una discapacidad visual, se tienen muy claras las rutas para aprender orientación, movilidad, braille, abaco, actividades de la vida cotidiana y se sabe quién lo hace. Uno sabe que lo hace un tiflólogo, pero en el caso de sordoceguera pareciera mucho más difuso. Ya se estabilizó. Por ejemplo, tenemos a una joven también que se llama Eugenio, él está estudiando en la universidad. Descubrimos que los profesores pues, no tienen claro de cómo pueden facilitar la educación para que se integre dentro del aula, ¿no? Al ser un joven con sordocieguera, tiene la necesidad de tener un apoyo de un guía intérprete para que él pueda culminar sus estudios, ¿no? Pero es algo que se está implementando y es un ejemplo que tenemos con él, que está trabajando de poco a poco. Deben Mariela, si quieres, lo que hacemos es que finalizamos este Instagram Live y volvemos a conectar otro, a ver ya, si mejora. ya. A las personas que nos están viendo, voy a cerrar el Instagram y vuelvo a empezar a transmitir la invitación. A ver, te la envío a ver si mejora. ¿Ya ingresaste? Dale, dale. Y me conecto entonces para Mariela, con Mariela, con tu cuenta o con la de Tony. Dale. Corta esta llamada si quieres y nos conectamos entonces desde el Instagram Live tuyo. Te espero en la conexión y mientras tanto voy recapitulando porque ya estamos en la conexión de Instagram, ¿vale? Dale, dale. Entonces, estábamos hablando sobre sordoceguera
y estábamos hablando con Antonio Wilches y con Mariela Carrillo, que hacen parte de la Asociación de Sordos Ciegos del Perú, pero como ya se dieron cuenta, tenemos muchas dificultades con la estabilidad de la conexión. Entonces agradezco a Jennifer Villamil, que estaba ahí conectada, ella es guía intérprete de personas sordociegas acá en Colombia, por ahí vi a Susan también, que hace parte de la corporación Recapacitando, quienes hicieron la demanda de inconstitucionalidad, y en este momento vamos a intentar estabilizar nuevamente la conexión para poder continuar hablando con todos. Hemos hablado hasta el momento sobre que la sordoceguera es una discapacidad única y que adicionalmente eso permite hacer unas comprensiones específicas sobre la población sordociega, que lo que permiten es que la entendamos a la luz del proceso integral que esto exige y que no nos pensemos que tiene las condiciones casi que sumadas de las otras condiciones de discapacidad sensorial. Porque en ese sentido, lo que generaría es muchos inconvenientes en los procesos de atención. Para continuar con la conexión, hablábamos también de las barreras y de cómo vivir la sordoceguera, pues ha exigido en el caso de Toño algunos retos que seguramente y que ya los ha subsanado y ha generado muchísimos procesos. Entonces, Toño, volvamos a la pregunta sobre las comunidades educativas, tu experiencia a la luz del proceso de educación. ¿Cómo fue? Porque a mí en este momento me surgió una pregunta y espero que tengamos una buena conexión, y es, yo me acuerdo cuando llegué al Perú que me contaban que hace algunos años, desde la normatividad peruana, las personas con sordoceguera iban de una vez a División de Educación Básica Especial. ¿Eso fue así en tu caso o tú estuviste en educación en un colegio regular? No, bueno, mi educación ha sido no inclusiva, solamente era de solos y luego estuve en talleres. Y estaba contando acerca de la experiencia de Eugenio, que es un joven con sordera. Él está estudiando, ya ingresó a la universidad. Pero al ingresar a la universidad vimos la barrera en cuanto a los docentes que no desconocen la condición de sordoceguera y lo que implica poder hacer un aula, una clase en la que él pueda ser incluido, ¿no? Que tenga la interpretación adecuada para que él pueda acceder a la educación. Se intervino con los profesores. Por ejemplo, ahora que estamos en casa, estaba viendo las adaptaciones que ha hecho el gobierno a través de las intérpretes en los programas televisivos. La colocación del intérprete es tan pequeño que no permite acceder a la información, o tendría que ser una pantalla mucho más grande para poder acceder a la información y así enterarme de lo que están diciendo. Ok, sí, justamente la educación en esta contingencia es bien compleja en términos de pensarse los ajustes razonables, porque si era complejo un poco antes en este momento como que se incrementa la complejidad. ¿Y qué recomendaciones tú nos darías como profesores? Por ejemplo, Toño, si tuvieras profesores, ¿qué recomendaciones les darías a los profesores de estudiantes sordos ciegos para igual durante y después de la contingencia poder garantizar el proceso de educación inclusiva? Bueno, en el tiempo que estamos viendo ahorita de contingencia, podría ser a través de intérpretes voluntarios que puedan acceder a personas sordas que tengan residuos visuales y puedan hacer la conexión y hacer el apoyo que necesita el alumno para continuar con las clases, ¿no? Porque sí hay un requerimiento de acompañamiento y es necesario también que el intérprete tenga la disposición de poder hacer ese trabajo de acompañamiento en todo el proceso educativo. Listo. Vamos a irnos entonces con si nos pueden compartir prácticas de manejo de esta situación de riesgo.
El documento del que hemos estado hablando a lo largo de este Instagram Live es recomendaciones para unas políticas inclusivas de la comunidad global de sordos ciegos. Y cuando uno empieza a leer el documento, que para las personas que no han accedido está en la página de Facebook de la Federación Latinoamericana de Sordos Ciegos, ahí lo pueden encontrar, lo pueden descargar y pueden leerlo. Cuando uno empieza a leerlo, empieza a darse cuenta que el primer artículo de la convención del que hablan es el artículo 11 y es el derecho que tiene la población con discapacidad para tener prioridad, pero sobre todo tener un muy buen acompañamiento en situaciones de riesgo y emergencia, pues como las que estamos viviendo en estos periodos de tiempo. Entonces, quisiera saber si nos pueden compartir de pronto buenas prácticas de manejo de esta situación de riesgo que estén adelantando ustedes como Asociación de Sordos Ciegos del Perú. Bueno, como asociación sabemos que no podemos detenernos, que intervenir. Tenemos contacto a través de un grupo de WhatsApp con los socios de ASOCIP para informarnos. Y también otro grupo con Sordos Ciegos en Latinoamérica para estar siempre en contacto, informarnos, compartir experiencias. También es importante tener contacto con otras comunidades como sordos para que podamos ser más visibles en este tiempo de aislamiento también. Listo, perfecto. Sabemos que en este tiempo estamos en casa, pero tenemos que aprovechar la tecnología para mantenernos informarnos. Como le decía, ¿no? Con las personas sordas que tenemos contacto también dentro de aprender unos de otros también, ¿no? Adicionalmente, yo como sordo ciego participo con otras comunidades, comparto con voluntarios sordos que están haciendo un proyecto también para esta temporada que estamos viviendo de contingencia y dar aportes, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ya estuvimos culminando un poco las preguntas que teníamos planteadas. Yo quisiera que pudiéramos ampliar un poquito más sobre qué implica vivir la sordoceguera, digamos, cómo ha sido la experiencia, pero sobre todo preguntarte, Toño, cómo te piensas o qué piensas que debería ser el estado de cosas en términos de cómo se gozan los derechos la población sordociega. Sabemos que hay realidades en las cuales pues no hay mucha garantía de los derechos, que hacen falta apoyos para acceder al colegio, lo que hablábamos ahorita en términos de la guía, interpretación que aún falta, generar procesos de fortalecimiento y demás. Si quisiera que nos contaras un poco hacia dónde va esa lucha y esa reivindicación de derechos de la población, hacia dónde van caminando ustedes como Asociación Peruana de Sordos Ciegos, cuáles son esas conquistas que quisieran lograr. Bueno, la contingencia nos está fortaleciendo porque estamos constante contacto. De repente no hemos estado antes así, pero falta aún trabajar con que el Estado apruebe normativas para que nos favorezcan no solo ahora, en el tiempo que estamos de contingencia, sino que perduren después de este tiempo de aislamiento, ¿no? No podemos quedarnos dormidos, tenemos que seguir, compartir a más personas, ¿no? Es un trabajo que nos manda mucha paciencia, ¿sabemos? Porque nosotros mismos tenemos que hacerlo. Súper. Sobre la pregunta que te hacía anteriormente de educación, Toño, eh, tú nos contabas que tu experiencia no fue en educación inclusiva, no fue en un escenario común, sino que fue en talleres y demás. ¿Tú crees que es posible, porque digamos que en Colombia
tenemos un movimiento en el que nos hemos abanderado y hemos dicho, sí es posible que todos, independientemente si son población sordociega, población con discapacidad intelectual, todos desde nuestra diversidad podemos estar en las aulas. ¿Tú crees que es posible? ¿Qué piensas de la educación inclusiva? ¿Sientes que sí es posible para la población sordociega? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo, ¿qué apoyos crees que necesitamos concretar para que esto en realidad sea posible? Sobre la educación para la comunidad sordo-ciega, tiene que trabajarse mucho primero en los docentes, ¿no? De cómo van a dirigir la educación hacia los jóvenes o los ciegos. Pensar también, de repente, por ejemplo, en los talleres que podrían realizar las personas con discapacidad. Les cuento mi experiencia cuando yo quise acceder a un taller técnico productivo, ¿no? Yo estudié postres y bueno, tenía la dificultad porque el profesor se hacía un mundo al comunicarse conmigo. Tuve un tiempo, estuve con mi esposa como guía intérprete y pasando el tiempo el profesor ya pudo comunicarse conmigo y ya no era necesario que vaya con mi guía intérprete, ¿no? Es un ejemplo. Sobre todo la comunicación sería entonces uno de los aspectos más importantes entonces a fortalecer para que sea posible y que sea cada vez más fácil posibilitar la educación inclusiva en los escenarios, que nos hablas de la comunicación como un pilar fundamental entonces. Claro, como una educación inclusiva. Perfecto. Bueno, ya un poco cerrando entonces con las preguntas que habíamos planteado, vamos a ir a las preguntas. Yo tengo las preguntas, 3 preguntas que leí en el Instagram Live anterior, en el que estamos teniendo algunos inconvenientes de conexión, que las quiero poner sobre la mesa, pero también acá podemos tener también otras preguntas que ya empezaré a leer para responderle a las personas que están acá. Una pregunta que hacía Edna Segura en el Instagram Live que acabamos de tener es diferencias, de pronto percibió algo, diferencias entre la lengua de señas colombiana y la lengua de señas peruana. Pues para Edna un poco es contarle que la lengua de señas eh, tiene sus particularidades en función del contexto y también el abecedario. Por ejemplo, no sé si Toño nos pudiera hacer un ejercicio con el abecedario de lenguas de señas peruana o con palabras muy básicas de esas que aprende uno en los primeros momentos para que las personas que están conectadas y que sabemos lengua de señas colombiana puedan percibir de pronto algunas diferencias en términos de palabras y demás, porque pues definitivamente que sí las hay y nosotros las veíamos en algunos espacios de formación en los que estábamos en esas épocas en Lima. Entonces, si quieres, nos enseñas palabritas básicas para que se vea un poquito cómo las dicen en Perú, cómo las decimos acá. Ejemplo. La señal de café. Esta es la señal de café. Okay. En Colombia. Mamá, ¿cómo se dice mamá en lengua de señas peruana? Y ahí, acá es así, mamá. O mamá. Ahí está. Ok, listo. Entonces hay diferencias. En el abecedario nosotros hacemos la E acá de esta manera. ¿Qué nos dice Toño de esta seña? Hermano. Ah, ok. Hermano. Acá es hermano. Hermano. Son iguales. Sí, entonces sí hay diferencias entre la lengua de señas colombianas y peruanas. ¿Familia? Familia unida, por ejemplo. Familia. Sí tiene similitudes ahí en la seña de familia. La siguiente pregunta que hacía Kidnesis es cómo acceder
a formación en alfabeto dactilológico. Se preguntaban mucho. Bueno, el señor José, que es presidente de ASOCIP, él es usuario de ese sistema dactilológico. Él ha enseñado. No todas las personas en diferentes lugares del mundo utilizan el dactilológico. Él ha adaptado ese sistema para comunicarse con las otras personas. Puede que varíe un poco en cada lugar, que cada sordo ciego pueda adaptar. La E, por ejemplo, en la palma de la mano es así. Repito. La E en lenguaje es así. Y se adapta en la palma de la mano así. Ok. Ese es el sistema que usa el señor José. La T, por ejemplo, la usa de esa manera. No, la E, perdón, usa de esa manera. La usa diferente, sí. Él utiliza la G de esa manera. La H. También así. Claro. Se presenta de manera distinta. Va adaptándose también a la necesidad. Sí, sí hay algunas similitudes, pero hay bastantes también diferencias. Yo recuerdo que yo estaba acostumbrada a hacer el dactilológico en Colombia y cuando tuve las primeras interacciones con don José, me daba cuenta que sí había diferencias y me tocaba cambiar la letra E, la letra F, bueno, varias de las letras. Otra de las preguntas que tenían es sobre el profesional. Entonces, en la pregunta sobre las barreras y demás, hablábamos un poco de los profesionales y decíamos que hay un vacío, básicamente un vacío en términos del proceso de habilitación, de rehabilitación de la población con sordoceguera y preguntaban acá que cuál sería un poco el profesional o que qué debería hacer el profesional una vez se sabe que una persona tiene la condición de sordoceguera para poder generar procesos de habilitación, de rehabilitación con la persona. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre eso y yo empiezo acá a leer preguntas que haya en el chat. Bueno, sabemos que es un tema nuevo para los profesionales que desconocen cómo tratar a una persona con discapacidad como la de nosotros. De repente desconocen la lengua de señas. Va a tener, implica que el profesor interactúe con la persona sordociega, que descubra cómo se comunica, que el mismo persona sordociega le enseñe y él vaya adaptando su enseñanza hacia el requerimiento que tiene la persona sordociega. Eso es lo más importante en eso, ¿no? Para poder mejorar esa formación. Listo. Yo les voy a ir leyendo un poco los comentarios que había acá. Había un comentario sobre Venezuela, que es una persona sordociega tipo 2 y que nos está acompañando, que tiene Usher y que nos está acompañando desde Venezuela. Entonces, muchos saludos a la persona que es usuario Ama Sánchez por acompañarnos en esta conversación sobre sordoceguera en tiempos de contingencia y ella misma habla sobre la familia y sobre cómo se puede fomentar esta capacitación técnica entre la escuela y los especialistas, o sea, cómo la familia definitivamente se puede volver un apoyo fundamental para lograr la inclusión educativa, para lograr los procesos de habilitación con los profesionales, en tanto pues la familia es una de los grupos que más información tiene sobre la comunidad sordo-ciega. Dicen también acá que es admirable el vínculo y la cercanía que se maneja y el sentido de un lenguaje humano efectivo e integrador y agradecen por tener estos temas
tan interesantes de los que estamos hablando. Bueno, ya son las 4:59, entonces ya estamos cumpliendo la hora de transmisión que habíamos acordado, este espacio pues en el que conversamos sobre diferentes temas, sobre sordoceguera estuvimos hablando el día de hoy y hay muchísimos más temas que podríamos profundizar a la luz de sordoceguera. Este es como un primer acercamiento para que luego podamos profundizar muchísimo, muchísimo más sobre diferentes temas. Les cuento que la corporación Teje Caminos va a tener el día jueves un espacio desde la línea de bienestar psicosocial que se llama Cuidado Psicosocial y Salud Mental. Va a ser el jueves de esta semana. También a las 4 de la tarde vamos a estar conversando con un invitado que se llama Juan Carlos Osorio sobre el proceso de salud mental y cómo generar diferentes estrategias de apoyo en casa y diferentes estrategias para afrontar estos procesos de contingencia. Entonces, Toño, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que a pesar de los inconvenientes que tuvimos con la conectividad, ha sido muy importante conversar contigo, entender también tus posturas y mirar cómo hay puntos en común entre lo que pasa con la sordoceguera en Colombia y lo que pasa con la sordoceguera en Perú, reconocer que efectivamente esto es una lucha de todos, pero que es una lucha que también es latinoamericana y que seguramente juntos podemos lograr muchísimas más transformaciones. De verdad estoy muy feliz de que nos hayas podido acompañar, de volver a tener interacción con ellos. Gracias porque siempre han tenido las puertas abiertas, gracias porque siempre han estado en disposición y yo de verdad estoy súper agradecida contigo, Toño, y con Mariela también por habernos acompañado, por haber hecho la interpretación. Seguramente hay muchas dudas y muchos más temas por reflexionar y buscaremos la manera también de reflexionar alrededor de ellos. Entonces les agradezco mucho. Si Toño nos puedes colaborar con un mensaje final, no sé, a las personas que nos vieron o a las personas que vean este video después en el canal de YouTube. Me he sentido muy bien, he estado compartiendo ese tiempo con ustedes. Me anima también poder estar con ustedes, compartirles mi experiencia y que también ustedes se queden con algo dentro, ¿no? Y Mariela, tu mensaje final. Yo también estoy muy contenta en compartir para cualquier cosa que deseen. Estamos siempre en contacto y sigamos, continuemos, que esta contingencia no nos detenga, como decía Toño, ¿no? Que nos hace trabajar más, ¿no? Para hacer más visible a la comunidad salesiana. Perfecto, igual a las personas que nos vieron y si quieren ver el documento del que estuvimos conversando hoy, ya saben que lo pueden encontrar en la página de Facebook de la Federación Latinoamericana de Sordos Ciegos, esas recomendaciones sobre políticas inclusivas de la comunidad global de sordos ciegos. Enviamos un saludo también muy especial desde Colombia a Perú, a Julia Chuquitaipe, que está también conectada, que hace parte también de la comunidad que apoya a las personas sordociegas en el Perú y que nos va a estar acompañando en otro espacio también para hablar de ajustes razonables y flexibilización curricular. Un saludo a todos ustedes. Susan también está por ahí, que ojalá nos acompañe en algún otro espacio para hablar de la sordoceguera como discapacidad única y ese proceso que se hizo para que así lo fuera desde el Sistema Nacional de Discapacidad, no siendo más y cumpliendo con el tiempo en el que nos citamos entonces de una hora de compartir con ustedes. Yo me despido. Nos encontraremos entonces el día jueves con este Instagram Live que vamos a tener con Juan Carlos Osorio y Sandra Bejarano sobre cuidado psicosocial y salud mental. Un abrazo efusivo para ustedes. Julia y Toño, de verdad, muchísimas gracias y nos estaremos viendo y nos estaremos encontrando. Bendiciones. Gracias.